Claro, y cuando entramos en esta parte de tener cualquier objetivo físico, da igual sea ganar músculo, perder peso o hacer una carrera, no estamos teniendo en cuenta la parte hormonal. Y podríamos hablar perfectamente, por empezar, un temazo, que es el tema de los ciclos menstruales, ¿no? No hemos hablado nunca en el podcast de esto y nos parece muy interesante el poder dedicar un espacio a aprender a ya saber convivir con esto, ya que es algo que no podemos eliminar, pero sí que podemos aliarnos a él para sacar el máximo partido. ¿Qué nos tienes que contar o qué piensas que deberíamos hablar acerca de todo este melón, que es el ciclo menstrual, para que la gente, sobre todo obviamente las mujeres, saquen el máximo partido para su vida saludable, etcétera? ¿Nunca habéis hablado de esto en el podcast antes? Yo creo que... ¿Orientado a la salud y al rendimiento físico, no? Como mucho con alguna sexóloga, pero sí, no con esta orientación. Wow, pues yo creo que la gente que lo escuche, vamos, tanto si son mujeres que menstruan, personas que menstruan, como si son entrenadores o que llevan a mujeres o que estén en contacto con mujeres, creo que es un temazo ya solo para aprender para tu conocimiento propio. Total. Y además en relación sobre todo con el tema del rendimiento, porque está muy infraestudiado. De hecho, mi línea de investigación que os he contado antes del estudio va muy junto con el ciclo menstrual, porque claro, hay súper poco investigado sobre ciclo menstrual en mujeres y muchísimas en mujeres deportistas, y muchísimas deportistas pierden la regla precisamente porque este exceso de entrenamiento y esta falta de alimentación no está, o sea, como que no es un tema que se tenga en boca de los entrenadores y de las entrenadoras y no saben cómo abordarlo muchas veces. Se pierde la regla. Sí, sí. ¿Pero cómo sucede esto? ¿Lo podrías explicar científicamente qué es lo que ocurre? Claro, por supuestísimo. De hecho, es que es a lo que me dedico en el día a día. El ciclo menstrual tiene básicamente a ver cómo lo explico. Voy a ordenar un momento en mi cabeza. Vale. El ciclo menstrual al final es como un baile hormonal. O sea, como Rosalía en el Motomami World Tour, que tiene como un montón de bailarines y montaba la performance y todo eso, pero todos tenían que estar coordinados. Pues es como que los bailarines serían las hormonas femeninas y Rosalía sería la jefa de todas, que se llama el eje hipotálamo-hipófisis, que seguro que os suena porque si habéis hablado con neurólogos o psiquiatras y todo, conocéis estas zonas del cerebro. Y es que la hipófisis sería como la jefa, la Rosalía, que manda las señales a todo el cuerpo. Esta hipófisis se encarga de liberar lo que se llama la hormona liberadora de gonadotropinas, la secreta y se la envía... el hipotálamo le envía esta hormona a la hipófisis y la hipófisis, con esa señal, que sería como el WhatsApp que le manda la Rosalía, el hipotálamo a la hipófisis, libera las hormonas FSH y LH, que son la folículo estimulante y la luteinizante, y son las dos de las muchas encargadas de que el ciclo menstrual funcione correctamente. Vale. Durante el ciclo tenemos dos fases. La primera fase, la fase folicular, para que os acordéis con F de first, folicular, y la segunda fase, que sería la fase lútea con L de last. Así me lo estudié yo. Qué bueno. Y en medio tenemos la ovulación. Cada ciclo pues, puede durar de 28 a 30 días, no es exacto, pero normalmente se dice que dura 28 días, aunque esto es como un mito porque no todos duran así, ni en una mujer cada ciclo es un mundo. Claro. Lo que ocurre es que, aparte, por si fuese poco, de este eje HPO, que es lo que se llama el eje hipotálamo, hipófisis o pituitaria ovárico, que es el que os he contado hasta ahora, también tenemos el eje HPA, que sería el hipotálamo, hipófisis o pituitaria adrenal, porque aparte de esta jefa, también envía WhatsApps a las glándulas suprarrenales que están encima del riñón, que se encargan, entre otras, de secretar hormonas del estrés. Entonces ahí podemos ir viendo que están muy relacionados el ciclo menstrual con los estresores. Lo que ocurre en una amenorrea secundaria, que es la pérdida de regla después de haber menstruado, porque la primaria son niñas que nunca han tenido la regla, que esto también se da en deportistas muy jóvenes, pero la amenorrea secundaria, y en concreto la amenorrea hipotalámica, que es la que estamos investigando y la más común en deportistas, se causa por un desbalance entre estos dos ejes. Lo que ocurre es que tu cuerpo, como mujer, siente que no está en un entorno seguro para poder preparar un embarazo y por lo tanto va a suprimir algunas funciones vitales. La que más genera estrés, la que más recursos le va a demandar y la que más necesita priorizar es la reproducción. Por lo tanto, esa va a decir, no estás preparado ahora mismo para tener un embarazo porque tu entrenamiento es excesivo, no estás comiendo lo suficiente, estás muy estresada, entonces vamos a cortar esto de raíz. Entonces esta comunicación se corta y por lo tanto tu ciclo menstrual deja de funcionar como tal y dejas de menstruar porque tu cuerpo simplemente está en modo ahorro para que tú no empeores todavía más. Y esas son esas amenorreas que nos llegan. Incluso son chicas que parece que comen mucho, de hecho son chicas súper conscientes del tema de la alimentación, del entrenamiento, pero se produce lo que se llama un
síndrome de deficiencia de energía relativa, que en inglés se llama REDS, que es un cuadro en el que tú, por mucho que parezca que comas bien, que llevas una alimentación equilibrada, que comes carbohidratos, que todo, lo que tú estás comiendo no es suficiente para el gasto que tú estás teniendo. Entonces tienes una LEA, que es Low Energy Availability, que es una disponibilidad energética baja, que es como la diferencia entre lo que tú estás gastando en tu día a día, en tu entrenamiento y en tu estrés, porque el estrés, recordemos que también está generando un gasto en tu cuerpo, no se asemeja a lo que tú estás ingiriendo a través de la dieta o no lo estás absorbiendo correctamente. Entonces en esta chica siempre se da como una combinación de estos factores estresantes y tiene consecuencias muy negativas para el cuerpo, porque al final, para que este ciclo y este baile hormonal y este Moto Mami World Tour vaya bien, estas dos hormonas de las que os he hablado, la folículo estimulante y la luteinizante, se tienen que combinar con el estrógeno y la progesterona, que son dos hormonas principales en toda la vida de la mujer y que van a marcar como cada hito en sus etapas. La pubertad, el embarazo, la menopausia y durante el ciclo menstrual son las que fluctúan y las que van a causar todos estos cambios que vemos en nuestro cuerpo y en nuestra mente también. Entonces, cuando tú dejas de menstruar, tus estrógenos y tu progesterona se van a hundir. Y el estrógeno es una hormona súper importante para las mujeres y de hecho muchos problemas de las mujeres con amenorrea se asemejan a los problemas de las mujeres en menopausia, porque muchas tienen niveles de estrógenos de mujeres en premenopausia precisamente por esos ciclos menstruales. ¿Qué es esto? Menos densidad mineral ósea, más destrucción de hueso, menos creación de masa muscular, además de todos los problemas asociados de estrés, de malestar emocional, y son chicas que viven completamente estresadas por el entrenamiento y la nutrición. Y precisamente, es que estoy muy feliz por esto, porque el objetivo del estudio es ver qué impacto positivo tiene un entrenamiento estructurado, en este caso con Science Workout, tanto en el grupo con ciclo menstrual normal como en el grupo de amenorrea. Nuestro objetivo era simplemente, pues a través de cuestionarios y análisis, ver cómo cambiaba. Pero es que hemos recuperado 4 reglas del grupo con amenorrea. Hostia, qué bueno. Con cambiar el entrenamiento, porque es un entrenamiento, de hecho, la gente que entra a la aplicación, que tiene 7 días de prueba gratis descargándola en cualquier dispositivo, puede ver una guía que se llama Guía Estudio y la pueden hacer. Y van a ver que es una guía súper sencilla en la que lo que hemos hecho es hacer un volumen de entrenamiento adecuado a lo que necesita una mujer y simplemente conseguir ese entrenamiento que se adecua a sus necesidades sin cambiar absolutamente nada más, ni tocar su alimentación ni nada. Han conseguido 4 de ellas recuperarlo, porque es que vivían estresadas, y no estresadas por el trabajo, estresadas por el entrenamiento excesivo. Claro. Wow, qué locura. O sea, pierdes la regla por pasarte de la raya con la sobrecarga entrenando, ¿eh? Totalmente. Muchas veces lo más saludable no es exigirte más mentalmente, sino es parar un poco los pies, que eso es lo raro, lo contrario. Total. Ok. Y en cuanto a la menopausia, que ya es una edad más avanzada, ¿darías otros tipos de consejos en cuanto a los hábitos? ¿O se mantendría más o menos lo mismo, que es el tema del estrés, el tema de no exigirte demasiado y no sobrecargarte? ¿Qué consejo darías a esa persona para llevar mejor esa fase de su vida? Totalmente. De hecho, es que en menopausia es justo, se recomienda lo mismo que a cualquier edad, pero todavía más importante, porque en esa etapa tenemos al final, menopausia viene de el cese, la pausa de las menstruaciones, ¿sí? Y se produce este cambio a nivel hormonal, que es esta caída de los estrógenos, que es una hormona proliferativa, que lo que se encarga es como de precisamente aumentar los tejidos. Es como una llave que va abriendo diferentes cerraduras de nuestro cuerpo. Pues una cerradura es la masa muscular, otra cerradura puede ser el tejido mamario, y eso va causando diferentes adaptaciones. Luego la progesterona, que significa literalmente su nombre es progestación, que es la encargada del embarazo, es la que se eleva sobre todo en esa segunda fase lútea, y por eso es como la fase de más calma en la que el cuerpo se prepara para el embarazo como tal. Entonces, cuando tú pierdes este ciclo menstrual, llega la menopausia, que al final la menopausia es como que la gente dice menopausia y es como una cosa así etérea, pero realmente es la perimenopausia, y la menopausia es como un hito dentro de la menopausia como tal. Luego está la postmenopausia, y todo esto, pues al final, trabajando con mujeres, es lo que hemos estado viendo. Y cuando tú tienes este ciclo menstrual, tu rendimiento evidentemente cambia durante este ciclo. Lo que pasa es que cada ciclo es un mundo, y lo que yo siempre recomiendo es que, aunque a nivel teórico podamos entender que en la primera fase del ciclo y sobre todo en la ovulación tenemos un pico hormonal de estrógenos y de progesterona que hace que muchas mujeres digan que se encuentran más fuertes que nunca, lo que hay que hacer es entender
cómo cambian las hormonas durante tu ciclo menstrual y en función de eso observarte a ti misma y ver cómo va rindiendo de forma diferente, porque hay chicas que no notan absolutamente nada y de hecho cada regla puede ser diferente. Una misma mujer, dependiendo de sus circunstancias externas, una regla puede pasarlo fatal y otra no notarlo apenas nada. Cuando llega la menopausia, realmente todo esto se estabiliza bastante a la baja y aquí se hace mucho más importante mantener ese entrenamiento que estábamos haciendo, siempre que nos suponga como ese esfuerzo extra para mantener la masa muscular, si has ido construyéndola con el tiempo, pero también puede ser un buen momento para empezar a entrenar. Ahora sí, si empiezas a entrenar no vas a poder hacer lo mismo que una mujer que lleva entrenando toda su vida o los últimos 20 años de su vida. Y a nivel de alimentación se recomienda sobre todo priorizar esa proteína, porque es cierto también que con esa bajada de los estrógenos y esa caída de la progesterona también metabolizamos de forma diferente tanto carbohidratos como proteínas y todo esto. Y para mantener también la masa muscular se recomienda que se ingiera proteína de calidad, especialmente rica en leucina, que sí que se ha demostrado que en mujeres en periodo de perimenopausia va a mejorar ese mantenimiento e incluso ganancia de la masa muscular, que es lo que va a hacer que tengamos huesos fuertes y va a prevenir el riesgo de osteoporosis, que es una de las grandes enemigas en el envejecimiento. Bueno, ahora hablamos de osteoporosis porque es interesante, pero para que no se me olvide de la parte del ciclo menstrual, esos días de dolor, esos días en el cual estás sufriendo la menstruación, ¿recomendarías cambiar nuestro entrenamiento? Es decir, entrenar menos porque nos duele más o comer otras cosas distintas. Al final es una pérdida de sangre literal. O sea, hay una pérdida de algo que antes sí que teníamos como recurso y que ahora no. ¿Deberíamos cambiar y de qué forma nuestra forma de tanto de comer como de entrenar? Totalmente. De hecho, en mujeres hay más problemas de déficit de hierro precisamente por la menstruación y en mujeres activas más, porque tanto con el impacto que se produce en el deporte se pierde hierro, como por la menstruación se pierde también mucho. Por eso la mayoría de deportistas suplementan con hierro, porque tienen lo que se llama anemia del deportista, que es que literalmente tiene como un nombre aparte. Durante la menstruación cambia tanto tu rendimiento como tu forma de metabolizar los macronutrientes, especialmente los hidratos de carbono. Y eso tiene mucho sentido si entiendes cómo funcionan las hormonas, que es lo que yo siempre intento explicarle a las chicas, que es como, no te voy a decir lo que pasa en cada fase, sino que tú misma lo vas a entender. Durante esta primera fase en la que los estrógenos están más elevados, esa fase folicular, se van elevando poco a poco hasta la ovulación. Aquí, digamos que somos más sensibles a esos hidratos de carbono y por lo tanto los podemos usar más. Por eso en esta fase se recomienda que si quieres aprovecharlo puedes aumentar tu ingesta de carbohidratos, especialmente alrededor del entrenamiento, para mejorar tu rendimiento, porque tu cuerpo los va a asimilar mejor y los va a utilizar mejor. En cambio, durante la fase lútea, como baja esta sensibilidad a los carbohidratos, se dice que somos más resistentes a la insulina y el error de muchas mujeres es eliminar los carbohidratos durante esta fase. Pero aquí lo interesante es que la progesterona, que es la hormona que está más elevada, al final, si entendemos que es una hormona progestación que prepara el cuerpo para el embarazo, lo que hace es almacenar. Tiende como a almacenar glucógeno, a preparar todo el cuerpo para eso, y de hecho es un entorno más catabólico, porque en lugar de que cuando estás entrenando tu cuerpo destine aminoácidos a construir masa muscular, durante esta fase, cuando la progesterona está elevada, es como que se lleva todos esos aminoácidos para construir tejido uterino, para poder preparar el cuerpo para el embrión. Pero lo interesante aquí es que tu cuerpo, aunque sea menos sensible a los carbohidratos, es mejor almacenándolos. Por eso, en esta fase lo que es interesante es priorizar alimentos ricos en carbohidratos que lleven fibra, que sean de lenta absorción, para poder mantener esta energía estable, para poder mantener los niveles de bienestar también, que eso es súper importante, y además el cuerpo aumenta su gasto calórico para prepararse para el embarazo. Entonces es normal que durante esta etapa comamos un poquito más, porque precisamente estamos gastando más. Por eso también se producen los antojos y siempre digo, o sea, si tienes un antojo y quieres es que es completamente común y es que tu cuerpo lo está necesitando. Entonces, como os digo, esto es lo teórico, pero luego vemos que cada fase y cada ciclo menstrual es un mundo. Por eso, entendiendo esto, al menos lo que he visto con estas chicas es que una vez que lo comprenden, ya pueden actuar en base a ello cada ciclo menstrual y ya no sienten miedo como a ahora me siento mejor, ahora me siento peor, ahora puedo levantar 10 kilos menos y ahora más. Ahora entienden que, bueno, pues a lo mejor estoy en la fase ovulatoria, a lo mejor estoy con el síndrome premenstrual, y son más capaces de predecir sus propios ciclos y de conocer sus propios síntomas con este arma tan poderosa que es el conocimiento. ¿Y hay algún tipo de alimentación o hábito que puedas recomendar que evite el dolor directamente? Es decir, que ya no te ayuda a entrenar mejor, sino que el dolor, típico dolor de cuando te baja la regla, lo puedas evitar.
Claro, aquí un ciclo menstrual saludable siempre decimos que es uno que no sea un dolor incapacitante, porque Vale. si no puede estar relacionado con otros problemas externos cuando es un dolor muy fuerte y no tiene que normalizarse. Y aquí, en esta fase, se recomienda una alimentación que tenga alimentos ricos con propiedades antiinflamatorias. Por ejemplo, aumentar el consumo de omega 3, tanto si es de fuentes animales como el famoso salmón, como si es de fuentes vegetales como semillas, va a Vale. beneficiarnos mucho. Si eso lo combinamos con una alimentación rica en carbohidratos complejos, en legumbres y en fibra, va a mejorar el entorno inflamatorio que al final produce el síndrome premenstrual, que no es otra cosa que pues, ese cambio hormonal que se está produciendo cuando no hay cuando el óvulo tiene que excretarse y no se ha producido un embarazo. ¿Es viable suplementarse con omega 3 o prefieres que sea alimentos? Siempre hay que priorizar, food first, siempre alimentos antes que suplementación. Si tú tienes de hecho una buena alimentación, va a ser, si no puedes suplementarte, pero la alimentación siempre va a ser donde el omega 3 tenga mayor biodisponibilidad.